radiología, al igual que otras ramas de la medicina, pues es una especialidad que ya tiene bastantes años, más de 100. Entonces, es una rama que ha ganado trayectoria y sigue ganándola. Si bien es cierto, hoy por hoy, algunas personas han dicho es el fin de la radiología, de los radiólogos, porque la inteligencia artificial viene ganando un campo importante. Y claro, antes aparecía un nuevo método de imagen y nadie sabía cómo leerlo. Aparecía otro método de imagen y nadie sabía cómo leerlo. Poco a poco, desde los más antiguos hasta los más nuevos, primero los más antiguos, pues hemos ido dominándolos. Y por ejemplo, hoy por hoy un médico general lee bastante, bueno, en algunos casos pueden leer decentemente una radiografía de tórax o unos huesos. Y la radiología ha pasado a distribuirse en diferentes manos. Lee una placa de rodilla, una radiografía de rodilla, un traumatólogo, a veces mejor que un radiólogo. Los ginecólogos hacen ultrasonido obstétrico, muy malo, pero lo hacen, con algunas excepciones. Leen tomografías de encéfalo los neurólogos, decentemente, ¿no? Y así. Entonces, al ser un método diagnóstico en el que muchas ramas están inmiscuidas, es muy fácil que todos tomen parte de ella, o de estas especialidades que permiten que, pues, si una va perdiendo prevalencia o va pasando a manos de otras especialidades, nosotros vamos agarrando otras y otras y otras. Así que bueno, lejos de que sea el fin de la radiología o el fin más que todo de los radiólogos, yo creo que es el momento de adaptarse a las nuevas técnicas y a los nuevos métodos de imagen y tomar de la inteligencia artificial lo que nos beneficie para poder contribuir a seguir dando diagnósticos. Entonces vamos a hablar nosotros ahora de los métodos diagnósticos, cuáles son, su nomenclatura, cuál es el proceso del pensamiento radiológico, el procesamiento de las imágenes y el postprocesamiento de las imágenes. A ver, voy a conectarme acá también porque no sé sus nombres. Y necesito saber quién está conectado. Listos. Anthony Didi. ¿Estás por ahí, Anthony? Sí, doctor, no sé si me escucha. Sí, un poco bajo, pero te escucho. Anthony, ¿tu apellido cuál es? Ramírez Miranda. Didi es tu segundo nombre. Sí. Ok. ¿Se te hace familiar esta cara, Anthony? ¿La has visto alguna vez? No tienen que consultarla ni googlearla ni nada de eso. O sea, toda esta clase es una conversación. Y las cosas que no sepan, pues nos sirven para ver qué es lo que tenemos que hablar. No, la verdad no, nunca la había visto antes. Tal vez a Anderson. Sí, es William Conrad. Si no me equivoco, de lo que yo había leído es que él descubrió los rayos X. Muy bien. Así es Wilhelm Conrad, un alemán, es un físico alemán, ¿no? Allá en 1895, pues, este es un físico que experimentaba con electricidad y con energía. Entonces, de forma incidental, pues, descubrió los rayos X. No los inventó, porque no es que él mezcló una cosa con otra y los generó, sino que los rayos X están en la naturaleza. Él descubrió que están en la naturaleza. Ya en la siguiente clase, que aborda los principios físicos de los rayos X, nos explicará cómo es que llegó a descubrirlos, cómo se formaron esos rayos X. Pero ahora lo que nos interesa es reconocer a este hombre como el precursor realmente de esta especialidad. Este alemán en un cuarto oscuro logró impregnar o en una lámina
una lámina recubierta de polvo químico, logró impregnar la imagen de la mano de su esposa, que es la primera radiografía hecha. Esa mano recorrió el mundo y logró ver los huesos, más la piel, ¿no?, de su mujer, y el anillo, obviamente, de matrimonio de él. La dosis de radiación que utilizaría se cree que fue altísima para una proyección, pero de esa forma logró hacer visible algo que no era visible y logró crear extensiones de los sentidos humanos para poder hacer diagnóstico. Nosotros evidentemente no podemos ver los huesos, y nos limitábamos a la palpación, a la auscultación para poder determinar una fractura o determinar el compromiso óseo en un paciente. Este personaje, Wilhelm Röntgen, logró hacer visible una parte del cuerpo que no era visible a los ojos. Y a partir de eso, pues, nació realmente una especialidad. Van más de 100 años, 120 años de especialidad. Imagínense ustedes que, bueno, en 1895 no es que realmente ya nació la especialidad, ahí fueron descubiertos los rayos X, como a inicios de los años de 1900, es que empezó a desarrollarse como una especialidad médica. Y hoy por hoy ha tenido un crecimiento en los últimos 30 años impresionante, impresionante. ¿Qué es el radiólogo? Pues el radiólogo es un médico general, igual que ustedes se formaron, que luego de su año rural hizo una especialidad de 3 o 4 años, depende de la universidad. Se hace 1 o 2 años de subespecialidad, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Pero en general es un especialista de la medicina que tiene conocimientos bien constituidos de anatomía. Utilizamos mucha anatomía nosotros en el diagnóstico radiológico y es algo que ustedes desde ya tienen que ir revisando. Esa anatomía es la anatomía del ser humano vivo, no la anatomía del muerto, como la de Rubier. Y pues es la que nosotros incitamos realmente a que se vaya aprendiendo desde el inicio de la vida académica en medicina, porque eso es lo que les va a tocar identificar a ustedes. La idea es que ustedes, cuando sean profesionales, lean tomografías, y para leer las tomografías, lean resonancias, lean radiografías, tienen que saber mucha anatomía y la identificación anatómica de las estructuras. También es un médico que sabe de semiología, hace análisis clínicos con exámenes de laboratorio y luego con esa información interpreta las imágenes y tiene habilidades de intervencionista. Lo que en el menor campo en el que estamos es usualmente en el tratamiento clínico, ¿no? Nosotros no intervenimos. Tenemos conocimientos generales de manejo de los pacientes, pero usualmente pues no hacemos manejo nosotros, excepto el que se haga el médico radiólogo intervencionista, pues que sí interviene en parte del tratamiento. Estos son los diferentes métodos de imagen que existen, de diagnóstico por imagen, de los cuales vamos a tomar nosotros el ultrasonido. Vamos a tomar la resonancia, la radiología convencional, fluoroscopía y tomografía. No me voy a referir en esta clase, en estas clases, a la medicina nuclear. La medicina nuclear es parte de una especialidad distinta, que igualmente es otro médico que se forma como especialista en medicina nuclear, con 2 o 3 años de formación. El médico nuclear tiene mucho que ver con estudios con radioisótopos, con trazadores. A usted, Diana, por ejemplo, Diana Luzuriaga, ¿sabría decirme alguna diferencia en general de los métodos de imagen, de todos los métodos de imagen que vamos a abordar, o sea, los de radiología, versus la medicina nuclear que no vamos a abordar en esta clase? ¿Cuál sería una diferencia? Puede ser que, o sea, lo que vamos a abordar es como más morfológico, mientras que la otra es funcional. Exactamente, sí. Tiene un componente mayormente morfológico, lo que nosotros vamos a abordar. Perfecto. Muy bien, Diana. Es decir, la tomografía es un método que hace análisis de la forma de las estructuras
y de acuerdo a eso nos dice si están enfermas o no. Yo puedo valorar el páncreas, medirlo, saber si está crecido, saber si tiene estiración de su grasa alrededor, y esos cambios morfológicos me dicen que tiene una pancreatitis y es un Baltasar 2, es un Baltasar C, D o E. Bueno. En cambio, los estudios de medicina nuclear, en primer término, son estudios funcionales y en segundo lugar son estudios morfológicos. El resto que están ustedes viendo en pantalla son más morfológicos y también podemos hacer algunas cosas funcionales, pero en menor grado. Entonces, es una de las principales diferencias. Por ejemplo, yo puedo hacer una tomografía de tórax y veo un nódulo pulmonar. Hay características morfológicas que me dicen ese nódulo puede ser maligno. ¿Por qué? Porque tiene bordes espiculados, porque mide más de 8 milímetros, porque tiene retracción de la pleura hacia una cola pleural y una cavitación. Todo eso me dice que morfológicamente son características que han sido asociadas a malignidad. Entonces, esa sería la interpretación morfológica. Pero la medicina nuclear, ¿qué hace? Yo al paciente le pongo un fármaco que, hablando de 18-FDG, por ejemplo, de 18-fluorodesoxiglucosa, que se va a captar en las zonas donde hay un mayor metabolismo celular, donde hay mayor consumo de glucosa. Suponiendo que ese nódulo sea maligno, ustedes saben, el cáncer está asociado a mayor metabolismo, a mayor consumo de glucosa, entonces ese fármaco se va a depositar ahí y yo lo puedo ver que está en ese nódulo. Versus otro paciente que tiene un nódulo en el que no se deposita ahí. Entonces, el hecho de que se deposite ese fármaco ahí me indica también que hay más función, más metabolismo y pues lo convierte en un estudio funcional y también me orienta a eso a que sea un problema maligno. Muy bien. Miren, los he agrupado en tres, excepto la medicina nuclear. ¿Por qué yo habré agrupado a los que están en rojo y a los que están en azul, Erika? ¿Qué le dice? ¿Le orienta a algo ver que hay en un grupo radiografía convencional, fluoroscopía en geografía, tomografía computada, y en otro grupo, otra familia, ultrasonido y resonancia magnética? Tal vez sea porque en el caso del ultrasonido, bueno, es muy diferente en cuanto a la energía, me parece. No sé cómo explicarlo. Bueno, ¿qué dice Jan Íñiguez? Bueno, según lo que yo le podría más o menos entender es... Puedes encender tu cámara y hablar un poquito más fuerte que casi no te escucho. Sí está encendida la cámara, doctor. Ah, ya, gracias. Ya. O sea, en cuanto a lo que yo le entiendo, podría ser que en el caso del ultrasonido y la resonancia magnética, están usando medios diferentes para poder ubicar las estructuras. Están utilizando ondas de sonido y acá en cambio en la radiología, la fluoroscopía, la tomografía se usa ya más rayos X de radiación, por así decirlo. Muy bien, son familias distintas y están leyéndolas bien. Yo agrupé en rojo las que están a la derecha porque son métodos que utilizan radiaciones ionizantes. Y agrupé a la izquierda las dos celestes porque son métodos de imagen que no utilizan radiaciones ionizantes. Entonces, eso es una gran diferencia. No va a dar lo mismo que por ejemplo, a José Mendoza le hagamos 10 tomografías que le hagamos 10 ecos, ¿cierto? Para nada va a dar lo mismo. Algo le va a pasar con uno de los dos métodos de imagen. O algo le podría pasar. Entonces, la diferencia es básicamente esa. Esos mismos rayos X que descubrió Röntgen en 1895 son los mismos que se utilizan hoy por hoy, el mismo principio físico, para hacer los estudios radiológicos con tomografía, con fluoroscopía, con radiología convencional. Es decir, son métodos de imagen que usan rayos X. Todos estos utilizan rayos X. Ya en la formación de la imagen
vamos a ver qué es distinta y cómo se diferencian. Ya me dirán ustedes la siguiente semana cómo se forma la imagen. Pero básicamente son la misma familia porque todos estos de la derecha utilizan rayos X. En cambio, a la izquierda tengo ultrasonido y resonancia magnética, que también ustedes la siguiente semana ya van a exponer sus principios físicos, pero que básicamente me están diciendo que aquí no hay radiaciones ionizantes, es decir, los efectos adversos son más teóricos realmente. No se olviden que todo método de diagnóstico tiene un pro y un contra. Ya vamos a analizar eso. La medicina nuclear la pongo aparte porque otra de las grandes diferencias de los métodos de imagen que vamos a estudiar nosotros con la medicina nuclear es que los métodos de imagen que nosotros vamos a abordar, es decir, tomografía, rayos X, fluoroscopía, ultrasonido y resonancia magnética, son métodos que el equipo tiene el generador sea de rayos X, sea de ondas de sonido, o sea del campo electromagnético, y lo emite hacia el paciente. A diferencia de la medicina nuclear, en la cual yo inyecto al paciente un fármaco, un radiotrazador, un radioisótopo, como lo quieran llamar, y el paciente es el que emite las radiaciones, y los equipos en medicina nuclear lo que hacen es nada más detectar en dónde tiene la radiación el paciente y cómo se comporta esa radiación del paciente. ¿De acuerdo? Entonces es una gran diferencia. Si yo entro a la sala de tomografía, por ejemplo, nos vamos ahorita con Thais. ¿Está por ahí Thais? Thais, ¿estoy pronunciando bien su nombre? Sí, sí está bien pronunciado. Me voy con Thais y le digo, entre a la sala de tomografía. ¿Usted entrará? A la sala de tomografía. No, hay que tener, o sea, cuidado por la radiación que existe. O sea, se utiliza un equipo. O sea, abre la puerta y está radiación ahí. Y si se abre la puerta, se sale la radiación. No, o sea, eso no. Pero sí hay que hacerlo con equipo. ¿Cómo? O sea, que no, que se abre la puerta y sale la radiación, no, pero que sí hay que protegerse, hay que usar un equipo. O sea, no hay cómo entrar a la sala sin mandil plomado. Al momento que se esté haciendo el examen, no. Perfecto. Si no estoy haciendo el examen, pues puedo entrar, no va a pasar nada, porque si yo no aplasto el botón que le dice al equipo, oye, da radiación, pues el equipo no da radiación por sí solo. Esa es la gran diferencia también para que me logren entender con la medicina nuclear. En la medicina nuclear tenemos los radioisótopos, el tecnesio 99 almacenado en unas cápsulas recubiertas de bloques de plomo muy grandes y se maneja con unos guantes especiales para hacer las mezclas y los preparados de los fármacos. Entonces, ahí esas son fuentes de radiación abierta en las cuales yo entro y a cualquier hora 24/7 siempre están emitiendo radiación. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí tengo que tener cuidado porque, pues, bueno, acá también tengo que tener cuidado, pero ahí debo ingresar siempre con protección, siempre mantener la distancia, seguir los protocolos, porque pues es una fuente abierta de radiación. Y ahí está el tecnesio 99, el radio, el talio, ¿no? Están en unos frascos cubiertos de plomo y está la radiación ahí. Entonces hay un cuarto especial donde se preparan los fármacos y luego sale solo la ampolla que le voy a inyectar al paciente. Pero ahí no puedo aplastar un botón para decirle al talio, deja de emitir radiación o ahora sí emite radiación, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias. Acá, si es que yo a la tomografía no le digo dispara, pues no se dispara sola. Muy bien. Miren cómo los agrupé ahora. Celestes, 2 a la derecha y luego hay 3 verdes. ¿Por qué se le ocurre, Siboney? Analice lo que ya hemos hablado y de lo que usted conoce, Siboney. Dígame, ¿por qué cree usted que he agrupado de esa forma? Ya no le paren bola a la medicina nuclear, eso ya va a quedar atrás, ya no vamos a hablar de eso. ¿Por qué los agrupé así?
Se me ocurre que puede ser por el hecho de la sensibilidad para detectar alguna patología en particular. Muy bien, punto importante. O sea, no es un concepto adecuado justamente, pero nos trae a colación el hecho de que hay que recalcar. Quiero que se quiten de la cabeza que existe un mejor método. Sáquense de la cabeza que la resonancia magnética, por ser el más caro, el más moderno, el de más reciente descubrimiento, es el mejor. No. Así no funcionan los métodos de imagen. Los métodos de imagen se complementan uno con otro. Tienen campos distintos de trabajo. Por eso se complementan. No quiere decir porque yo me hago la resonancia magnética que vale $400, quiere decir que va a haber cosas que no vio el ultrasonido, ni que no vio la tomografía, ni la radiografía. No, así no funciona esto. Cada método tiene un principio físico y de acuerdo a su principio físico, yo sé cómo escogerlo para determinada patología y para determinado paciente. Por ejemplo, si yo entiendo que las ondas de sonido viajan mejor en el agua y entiendo que el ultrasonido pues emite ondas de sonido, como dice su nombre, sé que lo puedo utilizar y en mi cabeza tengo grabado que el ultrasonido tiene predilección, por ejemplo, por órganos que tienen líquido, porque el agua y el sonido se llevan súper bien. En cambio, por ejemplo, si quiero analizar vesícula, ojo, vejiga, aparato genital femenino, etcétera, que son órganos que tienen mucho componente líquido, pues tengo que utilizar ultrasonido y probablemente el ultrasonido sea hasta mejor que la resonancia magnética para algunos casos, porque pues me va a dar una mirada muy clara y a un bajo costo y a una disponibilidad muy amplia. Entonces, ahí se convierte un método en el gold estándar. Cuando tiene una sensibilidad, especificidad buena, cuando tiene una accesibilidad buena, y mejor dicho, se convierte en gold estándar hablando del rendimiento diagnóstico, pero se convierte en el mejor método, llamándolo así, cuando tiene esas características, cuando es económico, cuando es rápido, cuando no da radiación o da muy poca radiación. Ahí se convierte el método en el mejor, pero para determinado paciente y determinada patología. Pero decir que la resonancia magnética o que la tomografía es lo mejor que se puede hacer uno, pues no es cierto. Y que porque la tomografía es una tomografía muy moderna de 64 detectores, que es la que tiene la clínica San Agustín, por ejemplo, mucho mejor que otros métodos de diagnóstico, no, tampoco. Ya vamos a abordar de las características de esto que le dan a cada equipo y para qué nos sirve principalmente, pero quiero que se saquen de la cabeza que existe el mejor método de imagen. Muy bien, entonces por ahí no va Sibon, creo que con quién hablábamos, con Siboney, ¿no? Victoria, ¿está por ahí? Sí, doctor, buenas noches. Hola. ¿Usted tiene alguna idea? ¿Se puso a pensar por qué los agrupé así? Dime un minuto, siga pensando. Muy bien, ¿qué pensó? Hola. Isabel. Buenas noches, doctor. Hola. Puede ser tal vez porque en algunas, bueno, no estoy segura, pero que en algunas se puede ver desde varias formas.
y otras como que son más centradas a donde lo ubiquemos, sería así. Bueno, esto ya se van a ir dando cuenta cuando vean los métodos de imagen. Supongo que no han visto muchos tampoco. Entonces, una radiología convencional y la fluoroscopía son métodos de imagen planar, así se llaman, y la tomografía, la resonancia magnética y el ultrasonido son métodos de imagen seccional. ¿Cuál es la diferencia? Los métodos de imagen planar sobreponen todas las estructuras, una tras otra, una tras otra. Por ejemplo, si yo me hago una radiografía, va a salir y no me saco la ropa. Siempre a todos los pacientes les hacemos sacar la ropa, pero por algún motivo no me la saco, no me la quiero sacar, no quiero que me vean, van a salir los botones de mi cabeza sobrepuestos a mi proyección. Se va a proyectar sobre eso mi esternón, sobre eso mi corazón, mis grandes vasos, la columna, hasta mi lunar que traigo en la espalda. Todas las imágenes sobrepuestas todas las estructuras sobrepuestas una tras otra en una imagen bidimensional. Sí, en una imagen solo con 2 dimensiones, alto y ancho. Y es decir, esas imágenes son más difíciles, más complejas de interpretar respecto a las otras que hacen un corte, por eso se llaman seccionales, hacen una sección, entonces no se sobreponen una con otra, esa es la gran diferencia. Ya vamos a ver unos ejemplos para que se puedan dar cuenta. Miren, aquí uno se da cuenta de lo que estoy hablando. Si yo veo aquí ¿cómo se llama este señor? Grace. Buenas noches, Doc. Hola. No me acuerdo bien el nombre, pero era parte de la realeza de Inglaterra, uno de los príncipes. ¿Quién sabe el nombre de él? El príncipe William de Cambridge. William de Inglaterra. A ver, Sofía, ¿usted qué sabe de la realeza? Cuéntanos qué es lo que está pasando ahí, porque yo tampoco no la entiendo y sé que murió uno de los príncipes, que era esposo de la reina, pero no puede ascender el otro que es príncipe. Es el príncipe William de Inglaterra, el heredero se supone que es el heredero al trono, después del príncipe Carlos. Pero tiene que esperar a que se muera la reina. Sí, y el papá. Y recién no murió uno de casi 100 años. Murió el esposo de la reina. ¿Y por qué no pasa a ser ya rey el hijo? Porque porque por nacimiento, él es el que murió es príncipe y es príncipe porque se casó con la reina. Bueno, es una cuestión bien compleja para mí. Bueno, la cuestión es que este príncipe podría ser malinterpretado, ¿no? Porque pues puede estar diciendo que hay uno, o puede estar diciendo, no sé, puede estar haciendo una grosería también, ¿no? Entonces, cuando lo vemos de frente, lo que estaba haciendo aquí el príncipe, pues vemos que estaba diciendo algo como 3. Y a eso es lo que me refiero cuando tengo una imagen sobrepuesta una con otra. Aquí se están sobreponiendo sus dedos y solamente se proyecta uno, se ve uno, cuando eran realmente 3, estaban sobrepuestos. Entonces, por eso es importante entender la diferencia entre una imagen planar y una imagen seccional. Esto no pasa en la imagen seccional, yo podría diferenciar claramente que son 3 y no 1. Y menos aún que también que está haciendo una grosería el príncipe. Bueno, este es un ejemplo de un ultrasonido. Vamos a hablar un poco ya de la nomenclatura. El ultrasonido es una imagen como esta, es un ultrasonido de tiroides. Miren cómo se ve, cada método de imagen tiene una resolución espacial y una resolución temporal. José Mendoza. Sí, Doc, buenas tardes. ¿Sabes a lo que me refiero con resolución espacial o resolución temporal? No, Doc. Para la siguiente clase, por favor, quiero que nos consultes eso. ¿Qué es la resolución espacial y la resolución temporal de un método de imagen?
cuál es para cada uno de los métodos de imagen que hemos hablado en esta clase, ¿de acuerdo? Sí, Te adelanto un poco, o sea, se trata del poder de un método en diferenciar dos puntos muy juntitos, uno de otro. Imagínate que hablamos de cuestiones de 1 milímetro o menos de tamaño, y la capacidad de un método de decir, este es un punto que llega solo hasta aquí y aquí empieza otro, eso es el detalle, como quien diría, ¿no? La definición. Por ahí va esta, pero ya son términos que se utilizan en imagen médica, entonces quiero que los consultes para que nos los muestres a todos y de forma bien clara, en 2 diapositivas nada más. Ya, Doc. Bueno, entonces la parte más negra, eso también hay que ir cambiando, ya no le vamos a decir negrito, aquí lo gris, doctor, ahí veo algo que es lo negrito, eso negrito de eso ya tiene que quedarse. Después de esta clase hablaremos de anecoico, cuando hablemos de ultrasonido, y justamente hace referencia a algo que no tiene ecos, como por ejemplo este quiste, no sé si se ve en mi mouse. Sí se ve. Ya. Entonces a este quiste, por ejemplo, de aquí o a este vaso de acá, anecoico, algo sin ecos, que está totalmente negro. O algo hipoecogénico, como por ejemplo esta zona de aquí al lado del nódulo, que tiene menor ecogenicidad, pero no es anecoico. Hiperecogénico, como por ejemplo aquí a las fascias que están recubriendo el esternocleidomastoide. O isoecogénico, que usualmente es de ecogenicidad intermedia o también se utiliza para comparar dos estructuras. En rayos X convencional, esta es la diferencia, y miren, esto es lo que me refería también. En esta imagen está proyectado todo en una sola. ¿Se ve el esófago? Pues no lo veo el esófago. Pero sé que está ahí. Y en algunas patologías sí se va a hacer visible. Pero tengo que saber que estoy viendo un método planar y sé que ahí está el esófago. En cambio, en el eco, pues veo lo que está ahí. Lo que no está ahí es porque no está. Nada más. No hay nada que se sobreponga en ese corte y en ese grupo de imágenes que estoy analizando ahí. En rayos X, yo voy a referirme a todo lo negro como radio lúcido y a todo lo blanco como radio opaco. Es como diferente a lo que suena. Radio lúcido, se ve algo lúcido, pero se refiere a lo negro, a lo oscuro. Y radio opaco se refiere a lo blanco, a todo lo que está más claro. Por ejemplo, la clavícula es un órgano radiopaco, ¿no? Un órgano radiopaco, porque es un hueso. En rayos X solamente hay 5 densidades. Hay densidad aire, grasa, agua, calcio y metal, desde la más negra hasta la más blanca, desde la más radiopaca hasta la más radiolúcida. En ese ejemplo, miren, qué caso. Carla, ¿está por ahí? Sí, doctor. Carla, ¿cómo cree que llegaron a esos cubiertos hasta ahí? No sé. No sé cómo podrían haber llegado hasta ahí, doctor. ¿No se le ocurre algo? No. Diana Luzuriaga. Diana. No, Doc, tampoco. Uno en medicina tiene que aprender a ser mal pensado. Realmente que sí, porque hay muchas cosas que los pacientes ocultan y pues el médico tiene que pensar mal para poder llegar al diagnóstico. Tiene que pensar todas las opciones posibles, así sean muy raras, así sean extremas. Tiene que pensar, principalmente pensar. Doctor, César, a ver, ¿quién iba a hablar? Yo, doctor, iba a hacer una pregunta. Es que dentro de las 5 densidades, justamente como esta es una imagen planar, y bueno, básicamente es por la densidad y, por ejemplo, por los signos de las siluetas que suelen tener los órganos, y de acuerdo a las densidades, se suele como que se podría dar cuenta, pero mi pregunta es, por ejemplo, ¿también cabe la posibilidad de que los cubiertos no estén como tal dentro del organismo, sino que estén en alguna parte de la ropa del paciente cuando tomaron la tomografía? ¿O? Exactamente. ¿Cuál es tu nombre?
Anderson, doctor. Anderson, justamente, tú eres el tipo de médico que no se deja engañar. Entonces, era una imagen para engañarlos, ¿no? Esos pacientes, cuando le pregunto a alguien cómo llegó ahí, obviamente, porque en muchos casos han habido de cosas tremendas, lo que hemos visto, pacientes que se introducen objetos por diferentes partes de su cuerpo, y entonces hemos visto muchas cosas, pacientes que llegan con una botella que se introdujeron por algún orificio. Bueno, entonces, bueno, uno podría ponerse a pensar, y yo he escuchado respuestas de otros alumnos que me dicen, no, pues se los metieron por el ano, por ejemplo, los cubiertos. No. Que es posible, ¿eh? No digo que no sea posible, digo, hemos visto varias cosas de pacientes, pero en este caso no. En este caso, pues no se metieron por ningún lado, esos cubiertos simplemente están por delante del paciente, que los llevaba en su ropa y no le hicieron sacar la ropa a su paciente, y se proyectaron encima. Muy bien, pero así como pueden estar encima, pueden estar dentro. ¿Tengo alguna forma de diferenciarlos? No tengo forma de diferenciarlos. Estoy hablando de un método de imagen planar. Muy bien. Este es un método de imagen seccional. Si yo me pasara lo mismo que del mismo paciente, tenía los cubiertos en la ropa y no se sacó para hacerse esta tomografía, yo viera los cubiertos por delante, por detrás o dentro del paciente. Entonces ahí ya va uno viendo cómo se configura la imagen, qué ventajas tiene un método respecto a otro método. Aquí en tomografía computada hablamos de hipodenso, hiperdenso e isodenso. Pero en general, en tomografía computada existen las unidades Hounsfield. Y las unidades Hounsfield son un espectro de atenuaciones. Ya me van a explicar bien ustedes la siguiente semana quien tenga que exponer sobre principios físicos de la tomografía. Pero básicamente es cada píxel después de recibir la radiación que atravesó el cuerpo de un paciente toma un valor. Ese valor se traduce en unidades Hounsfield. Y las unidades Hounsfield van en un espectro desde menos 1000 hasta más 1000 hasta más 2000 unidades. Y de acuerdo a esa atenuación que van desde lo más hipodenso hasta lo más hiperdenso, se ubican los diferentes órganos. Así, por ejemplo, lo menos denso pues es el aire. Estamos hablando que la tráquea, miren, por ejemplo, aquí el círculo rojo, yo puse una región de interés, ROI, significa Region of Interest, en la luz de la tráquea y me dio una atenuación de menos 943.72 unidades Hounsfield. Eso quiere decir que eso se relaciona pues con aire. Y es obvio, ¿no? Porque estoy viendo la tráquea, la luz de la tráquea. Entonces, estas unidades Hounsfield son muy útiles, pero tienen que interpretarse y saber utilizarse en el contexto de un análisis morfológico del paciente, un análisis anatómico. No dan por sí solas diagnóstico, ojo. No es que pongo el ROI ahí, que es una herramienta que ya la vamos a usar, y ya me da un diagnóstico. No, pero son muy útiles. En un contexto adecuado me pueden ayudar a diferenciar muchas cosas. Tienen que aprendérselas, hay una tabla de unidades Hounsfield y más o menos van en ese espectro. Esta es una resonancia magnética. En resonancia magnética las atenuaciones van desde zonas muy negras, como por ejemplo aquí los meniscos, que son estas estructuras de aquí. Miren, aquí están los meniscos, esto de aquí, que son hipointensos. Luego el hueso se ve hiperintenso. Luego puedo decir que el músculo es isointenso, o puedo decir que los músculos arriba son isointensos, es decir, tienen intensidades similares. Entonces, no se olviden, en tomografía hablo de densidades y en resonancia magnética hablo de intensidades, en ecografía de ecogenicidades y en rayos X de densidades también. Bueno, ¿cómo iniciar la lectura? Pues tengo una radiografía que antes las imprimían y se veía como una foto, ¿no? Yo estoy viendo a
mi imagen, eso ya está tan estandarizado a nivel mundial, es como verlo al paciente de frente a mí. Entonces, siempre está identificada la derecha del paciente al lado contrario de mi derecha. Por ejemplo, usted, a ver quién está aquí. Es como ver al paciente de frente, ¿no? Mi derecha es, por ejemplo, hablando de ustedes, es su izquierda. Y así mismo es como abordar al paciente de frente. Siempre tengo que tener presente esa relación. Debe estar rotulado el nombre del paciente. Hay una regla, siempre hay una regla que me permite medir en caso de que no tenga un archivo electrónico y los datos de filiación del paciente. Esto es lo que estoy hablando. Entonces, tengo una radiografía de tórax. Miren, el corazón apunta hacia ¿dónde? Hacia la izquierda, lo que es normal. El hígado en este paciente, ustedes lo pueden ver ahí, está hacia la derecha. La cámara gástrica está a la izquierda, como el estómago normalmente está a la izquierda. Entonces, esa es la forma en la que me va a presentar siempre la imagen. De frente a mí, como ver al paciente de frente. Y ese momento en el que invierto, a veces cometo errores de lateralidad que son muy frecuentes en los radiólogos, ¿no? A veces me puedo equivocar y en mi reporte pongo izquierdo cuando me refería al lado derecho. Pero bueno, esto se va corrigiendo. Entonces, esto es izquierda, ustedes ven ahí rotulado, derecha a la derecha del paciente, pero los técnicos, que son los que hacen las imágenes, los tecnólogos, les ponen una R, en este caso que es una imagen digital, a la imagen para indicar que ahí es la derecha, porque imagínense si le hacen una placa a un paciente con situs inversus totales, es decir, corazón a la derecha, hígado a la izquierda, vaso a la derecha. Situs inversus totales. Entonces tendría una imagen que no sé si la tomaron al revés o no. Por eso es importante que las rotulen. Igualmente en un corte tomográfico, miren, la izquierda del paciente va a ser mi derecha, mi izquierda va a ser la derecha del paciente. Entonces siempre tengo que referirme así. Ya ahí cambia, eso es anterior porque estamos hablando de un corte axial y esto es posterior. Si tengo un corte coronal como el de esta resonancia magnética, pues ya no es izquierda y derecha, es superior e inferior. Lo que no cambia es derecha e izquierda. ¿Cuándo va a cambiar de derecha a izquierda? Cuando esté hablando de este corte. ¿Qué corte es ese, Daniela? ¿Qué plano anatómico es ese? Sagital. No la escucho. Sagital, es un corte sagital. Un plano sagital, perfecto. Entonces allá no va a ser derecha, sino va a ser posterior anterior. Bueno, eso ya es más fácil de identificar, superior e inferior. En el ultrasonido es un poco más difícil esa orientación porque necesito marcas anatómicas que me indiquen cómo está. Ahí están midiendo esa línea amarilla, el hígado. Detrás del hígado está la vena cava inferior, que es un tubo, entonces yo sé que ese es un corte sagital. Por eso pongo arriba superior, a la izquierda superior, perdón, a la derecha inferior, anterior y posterior. De esto no se me asusten, vamos a ir haciendo prácticas, justamente vamos a dejar una tarea con respecto a esto para que ustedes puedan ir practicando. Entonces, ¿cómo es que se surge el diagnóstico? Lo que tengo primero saber es cómo fue realizada la imagen. Y para saber cómo fue realizada la imagen, pues tengo que entender los principios físicos. Ya les había dicho esto de la predilección del ultrasonido por el agua, por ejemplo. O de por qué la resonancia magnética también tiene predilección por el agua. O por qué los rayos X son óptimos en cambio para evaluar hueso. Y más bien la resonancia magnética no es un buen método para evaluar las calcificaciones del hueso. Tengo que saber y entender las fortalezas de cada método de diagnóstico. Insisto, no existe el mejor método de estudio. Los métodos de imagen se complementan y todos tienen fortalezas y algunos tienen limitaciones. La siguiente clase vamos a abordar eso. Tengo que saber cuál es el papel de un método de imagen en los diferentes algoritmos diagnósticos. Esto conjuntamente con el análisis clínico, yo voy a poder
hacer mi análisis radiológico. Primero, haciendo la detección, y para poder detectar lo que está anormal necesito saber qué es normal, y para saber lo normal necesito saber anatomía. Una vez identificado lo anormal, tengo que describirlo y utilizar semiología radiológica. Y una vez que lo he descrito, que lo localicé, que lo detecté, que lo describí, pues emito diagnósticos juntamente con el apoyo de los datos clínicos. Muy bien, esto es lo que pasaba antes. Si fuera usted Dunia, ¿preferiría trabajar con el ambiente de la derecha o el ambiente de la izquierda? Bueno, con el ambiente de la derecha. ¿Por qué? Aparte de porque es millennial. ¿Por qué? Perdón. Pues porque veo mayor instrumento para poder comparar, para poder... Muy bien, se ve más moderno. La modernidad está relacionada mucho a la percepción. Puedo también trabajar con más corte, puedo comparar. Exactamente, más herramientas, muy bien. Pero antes es como hacíamos el diagnóstico, era justamente con lo de la izquierda. La comparación nuevamente es, no sé si ya la dije aquí, no creo, con las fotografías. ¿Alguien alcanzó a conocer una cámara de rollo? ¿Una cámara análoga? Sí, doctor. ¿Usted une también? Sí, doctor. Tenía esta etiquetita que eran los positivos y los negativos. Venían con un rollo, ¿no es cierto? Exacto. Y habían rollos de 12, rollos de 36, y pues no había cómo tomar más fotos. Se acababa ese rollo, ¿y qué hacíamos con ese rollo? Se lo mandaba a exponer y luego se compraba otro para seguir tomando fotos. Se lo mandaba a revelar perfectamente. Entonces, esta típica imagen de las películas, que seguro eso sí habrán visto todos, que está un fotógrafo en un cuarto oscuro con una luz roja revelando las películas en unos líquidos y encuentra al asesino o al dato que buscaba así de entre el agua. Esa típica imagen, esa típica escena de las películas del fotógrafo revelando imágenes es lo que se hacía exactamente en los centros de radiología, en los departamentos de radiología. Se tomaba imagen con un equipo en un chasis. Ya nos va a explicar quien hable de los principios físicos, cómo es que funciona esto del chasis. Y se revelaba en líquido revelador, líquido fijador, en un cuarto oscuro, totalmente oscuro. De ahí es que era muy famoso ese cuarto oscuro en los hospitales, pasaban cosas, dicen. Yo realmente alcancé a trabajar muy poco ya con rayos X análoga. Pero todavía la conocí. Entonces, teníamos eso, películas, y veíamos películas, y si una imagen no estaba impresa en una película, pues ya, olvídate, no la veíamos. Ahora que tenemos computadoras con cientos y miles de imágenes que nos dan muchísima información. Y es muy común, ahora tengo alumnos que me envían, doctor, ayúdame leyendo esta placa, revísame esta radiografía de aquí, échame una mano con esta, pero pues claro, toman la radiografía así, la ponen contra la luz o contra la ventana, sale atrás la vecina saludando, la ropa de la vecina, colgador de ropa y todo detrás del corazón ahí. Entonces, eso también es no entender bien cómo funciona el proceso radiológico, cosa que ustedes no van a hacer. Ahí pasábamos viendo películas por acá, viendo películas por allá y poniéndolas en estos famosos negatoscopios. Todavía se usan los negatoscopios, no han salido totalmente de circulación, pero cada vez son menos. Ya un departamento de radiología moderno casi que no tiene eso. Pero estas eran las imágenes análogas. ¿Qué ha pasado ahora? Que todos los métodos de imagen exportan figuras, imágenes con una extensión .dcm. Gabriela, ¿su celular qué tipo de extensión exporta las fotos que usted toma con su celu? Una selfie, ¿qué extensión tiene? No, la verdad no sé. No la escucho.
¿Ahí me escucha? Poco bajo. ¿Ahí me escucha tal vez? Sí, dígame. No, la verdad no sé, doctor. ¿No sabe qué formato tiene de fotografía su celular? ¿Qué tipo de archivos? Doctor, tal vez A se ver, refiere espera, al... espera. ¿Con quién ¿Perdón? estoy? ¿Con Gabriela? ¿Estoy con Gabriela? No, recién habló mi compañero Didi, Anthony Didi. No, pero ¿a quién le pregunté? A mí, Gabriel. ¿Gabriela está con su cámara prendida? Sí, estoy con mi cámara No prendida. la veo. Hable fuerte, por favor. Cuando usted guarda un archivo de Word, ¿qué extensión tiene ese archivo? PNG. ¿Su archivo de Word tiene extensión PNG? Son cosas que un millennial ya creo que nace sabiendo. No, la imagen es el Un PNG. Word. El Una imagen puede ser PNG, .jpg, .tif, varios formatos, así como hay de video, MP4, .mp3 para la música, etcétera, ¿no? ¿Ya me doy a entender? Sí. Muy bien, estos archivos de los métodos de imagen, de la resonancia, del tomógrafo, exportan archivos .dcm, que son archivos DICOM. Estos archivos DICOM tienen la seguridad necesaria, obviamente, para no alterar la información y también la calidad de la imagen, también para que no pierda resolución y sean imágenes diagnósticas. Es decir, si yo tengo y quiero abrirlas con el Paint, pues obviamente no se me van a abrir, chicos. Para eso necesito un lector DICOM, un programa, un software que lea imágenes DICOM. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si algo más iba a decir acá nuestro amigo que quería hablar. No sé su nombre. Está de azul. No, doctor, era eso, los formatos que usted preguntaba. Muy bien, Anthony, gracias. Entonces, ya pues una vez exportándolos de forma electrónica, yo puedo hacer maravillas y verlos de cualquier forma, en muchos lugares, en el celular, en la tablet. Tengo lectores DICOM para celular, para tablet, para portátil, para computadora, pues para lo que sea, ¿no? Ya una vez en archivo electrónico, pues se hacen maravillas. De ahí las puedo transferir, tener almacenados en la nube, bueno, un sinnúmero de cosas que nos vamos a ir trabajando con ustedes, justamente tomando eso como a favor nuestro, es decir, el hecho de que ya solamente manejamos archivos electrónicos, entonces mandaremos casos reales para que ustedes analicen, los trabajen, los postprocesen. Haremos teleradiología. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar, esta parte ya no la vamos a ver por ahora. Bueno, ventaneo todavía vamos a ver. Entonces yo puedo, a diferencia de una imagen de una placa impresa, yo la puedo ventanear, cambiarle la ventana. Miren, son dos imágenes igual, el mismo paciente, pero con ventanas diferentes. Y bueno, esto lo vamos a aprender en la siguiente clase. Entonces, para la siguiente clase van a venir, tienen que instalar en sus computadoras estos softwares de lectura médica. Ya. Estos softwares de lectura médica quiero que los instalen. Hay software para sistemas operativos diferentes, para Windows, para Mac, para Linux, Ubuntu. ¿Alguien tiene un sistema operativo en su computador que no sea Linux? Es decir, que no sea Windows ni Mac. ¿Nadie utiliza Ubuntu o Linux? Bueno, ya, no hay problema. Entonces, para Mac y Windows.
mejor que no utilicen porque no tengo hecho tutorial para otra cosa que no sea Mac o Windows. Les vamos a mandar en, en la tarea unos tutoriales que tenemos hecho para que descarguen el software y para que aprendan a utilizarlo. Voy a enviar un enlace de Dropbox para descargar unos estudios, unas imágenes y empiecen a resolver una tarea para la siguiente clase. La primera hora la destinaremos para resolver la tarea. Vamos a revisarla. Ustedes tienen que tener lista la tarea. Y obviamente hay que subirla en PDF. Hay un resultado de esa tarea que tienen que subirlo al Canvas, al resultado. Hay una fecha límite para enviar. Fuera de eso, no voy a recibir a nadie. Insisto, así me escriban, así me mandan un correo, doctor. Lo que pasa es que mi abuelita me desconectó la computadora y faltaban 5 minutos para enviar la tarea. Todo eso redactaron unos correos que nos saben enviar, intentando justificar que no pudieron enviar la tarea, consecuentemente no está en el Canvas. Si no está en el Canvas, no tengo la constancia de que su tarea está hecha o fue hecha. Sé que al inicio toma tiempo y les va a tomar más tiempo porque pues no saben manejar y están aprendiendo. Entonces sí, al inicio va a ser más difícil y luego ya van a ir agarrando el ritmo. Pero traten de ser originales, traten de hacerla ustedes mismos. Créanme que ya sea yo o apoyado con alguien, revisamos sus tareas. ¿De acuerdo? Y me voy a dar cuenta cuando alguien copie. Tal vez alguna vez se me pase, pero no se perjudiquen ustedes, porque eso es la preparación para el examen. Si cada día leen y hacen su tarea para mi clase, probablemente al final ni siquiera tenga que leer ya para ni hacer nada para el examen bimestral. Muy bien, entonces voy a mandar los enlaces de YouTube con los tutoriales que tenemos hechos. Voy a enviar enlace de Dropbox para descargar las imágenes. Resuelven la tarea, envían el PDF, lo suben al Canvas. La siguiente semana, la primera hora, resolvemos la tarea. Yo le digo, por ejemplo, a María José, usted resuelva la primera pregunta y yo sé que ya está enviado su respuesta, pero ese rato tiene que resolver la primera pregunta. Surgen preguntas, surgen inquietudes y vamos resolviéndolas a la parte práctica. Y la segunda hora la dedicamos a sus charlas de métodos de principios físicos de imagen. Y eso, las tutorías podemos darlas previa cita, con el que ustedes quieran, las veces que ustedes quieran, por Zoom o presenciales. Yo preferiría presenciales. Si tienen algún problema, pues las veces que necesiten me llaman y pueden ser los jueves mismo o cualquier otro día realmente. Pero tenemos que coordinarnos para ver cuándo se puede. Bueno, entonces espero que sea beneficiosa para ustedes esta clase. Vamos a tratar de hacerla lo más amena posible, como digo. Ahorita leo el mensaje que has puesto, Anthony. Bueno, esta parte. Entonces, intentaremos apoyarnos en otras herramientas que existen, pero ya en el Internet hay un sinnúmero de herramientas que les permiten a ustedes ir avanzando por su parte también. Hay un montón de páginas web que tienen casos, que tienen tutoriales, videos en YouTube por montones. O sea, herramientas que no habían hace algunos años, ¿no? Herramientas increíbles. Entonces aprovechen eso y traten de concentrarse para que puedan avanzar. Eso. ¿Qué más? No sé si hay alguna pregunta. ¿Quién no es de Loja? Isabel, ¿en dónde vive? En la ciudad de Saruma. En Saruma, excelente. ¿Está calientito ya? Sí. Sus papás felices que ahora vive con usted. Y usted triste porque su novio está en Loja. ¿Quién más es de otro lado que no sea Loja? Yo, Doc. Yo, Jennifer. Sí. De Santo Domingo. Así es, de la costa, ya la vi.
¿En Santo Domingo de los Colorados vive? Sí, Doc. Ay, ¿cómo así viene a estudiar acá? Porque Digo, está muy cerca de Quito, está muy cerca. porque no me gusta Quito para estudiar. Está Guayaquil, está creo más cerca, ¿no? No hace mucho calor. ¿A usted le gusta la gente tranquila de Loja? Los chicos tranquilos y fieles de Loja. Es más por la ciudad, porque era más tranquila, la verdad. Muy bien. ¿Quién más es de fuera? Nadie más, solo tenemos a Isabel y Jennifer. ¿Nadie más? Jan, ¿de dónde eres tú? Buenas noches, doctor. O sea, yo vivo aquí en Loja, pero en realidad soy de Machala. Pero estás conectado aquí desde Loja. Sí, o sea, nacido allá, pero paso acá. Estás desconociendo a Machala. ¿En Machala ya hay 2 facultades de medicina o una? No, solo hay una, solo ha habido una. Bueno, no es facultad como tal, es parte de la universidad misma. O sea, dentro del campus, no es afuera. ¿De qué universidad es la facultad de medicina? De la Universidad Técnica de Machala. ¿Y esa es privada? No, es pública. Privada hay excepciones de otras universidades. ¿Pero para medicina también? No, para medicina no, para otras carreras. Hay una metropolitana, me parece, y la excepción de la UTPL también que hay por todas las... Ahora ustedes que se van a hacer el internado, hay muchísimas más plazas hay en Machala, creo que en Loja. Sí, porque hay 2 hospitales, el Teófilo Dávila, que es el principal, el público. El público, el del ministerio. Ajá, y el del IES. Y luego está el del IES. Claro, y generalmente por promoción salen de la universidad alrededor de, si no estoy mal, 70 estudiantes. Entonces, pues, sobran plazas. Porque también los dividen... Aparte que aquí en el seguro creo que no les dan plazas, entonces por eso también se van mucho a Machala. Que también los dividen entre otras ciudades que están por ahí mismo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No hay ninguna pregunta. Bueno, entonces está todo claro. Nos vemos la siguiente semana, el día